¿no? En donde nuestros glóbulos rojos se destruían más rápido de lo que nuestra médula ósea podía producir. Muy bien, perfecto. ¿Y alguien me puede decir cómo estarían los reticulocitos en las anemias hemolíticas? Samsara. Estarían aumentados o normales. Aumentados. No, serían aumentados. Exacto, serían aumentados. Muy bien. Ok. ¿A qué se refiere con anemias hemolíticas intravasculares y extravasculares? Diego. Ok. ¿Esos son las intravasculares o las extravasculares? ¿Cuál es cuál? O sea, ¿a qué se refiere con intra y extravasculares? Ok. Mm, ok. Una cosa es, una cosa es la intravascular y extravascular y otra las intracorpusculares y las extracorpusculares. Por eso esta tareita fue un poquito más extensa porque sé que es un poquito confuso. Samsara, muchas gracias, Diego. Bueno, yo por lo que leí, las anemias hemolíticas intravasculares son las que se realizan dentro del vaso sanguíneo. Ujú. Y las extravasculares son las que los eritrocitos se destruyen fuera de los vasos, especialmente en el hígado y en el vaso, por medio de los macrófagos. En las intravasculares vamos a encontrar hemoglobinuria. Ujú. En la extravascular vamos a encontrar urobinígeno fecal y urinario aumentado. Exacto. Muy bien. Bueno, a grosso modo estamos bien. Sí les pedí esta tareita porque sí sé que es confuso. Las anemias hemolíticas, a lo mejor es fácil detectar una anemia hemolítica, pero la clasificación de las anemias hemolíticas es lo que de pronto es un poquito confuso. Y también, ahorita me respondió Samsara, ¿verdad? Muy bien. Y también el tratamiento en general, la verdad es que las anemias hemolíticas sí nos ponen a sufrir un poquito. No todas, pero algunas. Las crónicas a lo mejor no tanto. Entonces, la hemólisis como tal, como ustedes bien lo dijeron, es una destrucción de los eritrocitos. O sea, hay un aumento en la destrucción de los eritrocitos. Y al destruirse esos eritrocitos, obviamente la vida media va a disminuirse, ¿no? O sea, se va a cortar. En las anemias hemolíticas puede disminuir el periodo de la vida media del eritrocito hasta menos de 15 días. ¿Cuánto es la vida media del eritrocito? Ana, a 120 días exactamente. Entonces imaginen que puede disminuir hasta 15 días, o sea, muy cortita la vida. Y entonces la hemólisis como tal es la destrucción de los eritrocitos. Si tenemos esta destrucción de los eritrocitos aumentada, ¿qué es lo que hace la médula ósea? La médula ósea, para tratar de compensar, dice, ok, por alguna causa se están destruyendo, no sé por qué, pero estoy perdiendo eritrocitos. Entonces no hay eritrocitos afuera, yo tengo que aumentar mi producción. ¿Cómo nosotros vemos el incremento en la producción de los eritrocitos? Por laboratorio, ¿cómo lo veríamos? Ana. Por el aumento de los reticulocitos. Exacto. El índice de producción de reticulocitos va a incrementar. La médula ósea puede acelerar esa producción hasta 6 a 8 veces. ¿Por qué? Repito, porque está perdiendo eritrocitos
y tiene que tratar de compensar, ¿no? Denme 2 segundos. Hola, estoy en clase. ¿Te marco ahorita? Ok, sale. Bye, bye. Ok, entonces, la médula ósea trata de compensar aumentando la producción. Si hay aumento en la destrucción, yo, médula ósea, aumento la producción para compensar las pérdidas que estoy teniendo. Obviamente, la médula ósea compensa hasta cierto punto. O sea, pues llega un momento en el que a lo mejor, si es que la hemólisis es lo suficientemente importante, puede que esta hemólisis o esta destrucción supere la producción. O sea, yo tengo una destrucción que a lo mejor no es tan potente. Entonces la médula ósea pues aumenta la producción y compensa. Pero si yo tengo una destrucción muy masiva, si la velocidad de destrucción de los eritrocitos es muy importante, a lo mejor va a superar la capacidad que tiene la médula ósea de producir para compensar. ¿Qué pasa cuando la velocidad de la destrucción es mayor o supera la velocidad de la producción? ¿Qué pasaría? ¿Cuál es el resultado? Ana. ¿Una anemia? Una anemia, exactamente. Porque hasta ahorita todo lo que habíamos comentado era una hemólisis, había una destrucción de los eritrocitos, independientemente de dónde sea, si dentro del vaso, fuera del vaso, en el hígado, en donde sea, ¿no? Pero una cosa es la hemólisis como tal, que si la médula ósea, si la hemólisis no es tan importante, la médula ósea lo puede compensar, pero cuando ya la velocidad de la destrucción o la hemólisis es muy importante o es mayor, supera la velocidad de producción y entonces lo que se va a causar obviamente en la descompensación va a ser una, ahora sí, anemia hemolítica como tal. Y como toda anemia, puede haber una disminución en la oxigenación a los tejidos y por tanto eso lo va a censar el riñón y dijimos que el riñón censa la disminución en el oxígeno y va a aumentar la producción de eritropoyetina. Al aumentar la producción de eritropoyetina, la médula ósea produce más. Esto me lo salté, pero bueno. Entonces, primero hay aumento en la destrucción de los eritrocitos y como censa esta destrucción y hay una reducción de la oxigenación, lo va a censar el riñón y el riñón va a aumentar la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina le va a mandar una señal a la médula ósea para que acelere la producción de los eritrocitos y es cuando empezamos a ver esos reticulocitos. Por eso aumentan los reticulocitos en la médula ósea, digo, en las anemias hemolíticas. Y bueno, esto es lo que comentamos. Si la destrucción no logra compensarse por el incremento de la producción de la médula ósea, entonces vamos a tener la anemia hemolítica. Entonces, la anemia hemolítica puede tener múltiples manifestaciones clínicas o distintos rangos de severidad de estas manifestaciones clínicas en base a dónde se produzca la hemólisis, en base a, sobre todo, al grado de severidad de la hemólisis. Yo creo que va a ser la sintomatología más importante o el punto más importante para saber, el punto más importante que pudiera cambiar la clínica o la sintomatología, pues sí es la velocidad de la destrucción. Obviamente, un paciente puede ir desde completamente asintomático, en una anemia hemolítica crónica, por ejemplo, que a lo mejor las anemias hemolíticas crónicas pueden tener una hemólisis muy, muy sutil, muy estable, y podemos compensarlo perfectamente con la administración de ácido fólico, pues de por vida, ¿no? Pero así como hay anemias muy sutiles, crónicas, hay anemias muy importantes. Puede haber anemias que de un momento a otro, de verdad que la hemoglobina llegue a 5, por una crisis de hemólisis o, sobre todo, por ejemplo, las anemias hemolíticas autoinmunes. Hay una subclasificación de cada una de las anemias hemolíticas, pero en las autoinmunes tenemos varios tipos de anticuerpos. En general hay anticuerpos fríos y calientes. La de los anticuerpos fríos son hemólisis muy importantes, son hemólisis que de pronto son refractarias, son difíciles de tratar, pero destruyen mucho. Más adelante vamos a ver por qué, porque justo estos anticuerpos son distintos y por eso tienen más capacidad unos que otros de destrucción.
Entonces, justo las manifestaciones clínicas por eso pueden ser tan variadas. Puede ir desde un paciente asintomático hasta un paciente muy sintomático con toda pues, lo que conlleva el síndrome anémico como tal, en base al grado de anemia que tenga, en base a la severidad, a la velocidad de la destrucción, pues la cantidad obviamente que esté perdiendo o destruyendo, y dónde ocurra la hemólisis, porque también depende de dónde ocurra la hemólisis, como lo comentó, si no me equivoco, Samsara, la hemólisis intravascular, por ejemplo, te va a dar hemoglobinuria, y la hemólisis extravascular no te va a dar esa hemoglobinuria, pero sí podemos tener el urobilinógeno fecal y urinario pues ahí presente o incrementado. Entonces, por eso la manifestación clínica también va a depender de dónde ocurra esta hemólisis. También no todas las anemias hemolíticas te van a dar una esplenomegalia. Es por eso que va a variar y ahorita lo vamos a ir viendo. Esta diapositiva es súper importante, súper importante, engloba prácticamente todas las anemias hemolíticas que tenemos, y esta es muy importante porque a partir de una buena clasificación, así como cuando les dije, cuando empezamos a ver anemias, que el saber clasificar morfológicamente a las anemias les iba a ayudar muy importante de manera inicial para orientarlos, para que ustedes vayan sospechando qué tipo de anemia tiene para el diagnóstico. Por ejemplo, ahorita ustedes ya saben que una anemia megaloblástica no va a tener microcitosis y que a lo mejor no le voy a pedir a una anemia macrocítica perfil de hierro, porque no voy a sospechar de una deficiencia de hierro. Entonces, justo como les dije de aquella clasificación, esta clasificación también nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque en base a esta clasificación, nosotros vamos a pues sospechar la etiología, orientar el diagnóstico y también obviamente empezar el tratamiento adecuado. Puede ser confuso, pero también puede ser muy lógico. A ver, tenemos que podemos clasificar a las anemias hemolíticas por el mecanismo por el cual se produzcan, o podemos clasificarlas por el sitio de hemólisis, ya sea dentro o fuera del, y por la duración, obviamente, en anemias agudas y en anemias crónicas, ¿no? Las crónicas generalmente van a ser congénitas y las agudas generalmente van a ser, por ejemplo, las autoinmunes, van a ser adquiridas, pues. Puede ser por cualquier causa, pero generalmente, pues, adquirida, ¿no? Si es algo agudo, quiere decir que tal vez, ya sea que o no nació con él, o sea, como las anemias autoinmunes, o tal vez hubo algo agregado, ya sea en las crisis, en causas adquiridas. Es que, por ejemplo, hay muchas, hay mecánicas, en las mecánicas puede ser incluso las válvulas cardíacas, es como pues algo un poquito característico. Cuando son portadores de válvulas cardíacas, de pronto puede haber como una hemólisis ahí secundaria. Pero bueno, las vamos a ir desglosando. Aquí, el mecanismo. Tenemos que por el mecanismo podemos dividirlas en intracorpusculares o extracorpusculares. Un sinónimo, o sea, puede ser intrínsecas o extrínsecas. ¿A qué le suena esto? María Estefanía. Bueno, yo investigué que las corpusculares o intrínsecas van a ser congénitas, o sea, van a ya estar desde el nacimiento y que el problema está dentro del glóbulo rojo. Exacto. Algunos ejemplos son algún defecto en la membrana, ahí decía como la esferocitosis hereditaria, en las enzimas o en la misma hemoglobina.
y que las extracorpusculares o extrínsecas van a ser adquiridas. Entonces el problema va a venir fuera del glóbulo rojo y algunos ejemplos pues serán las inmunes y las no inmunes. Ujú. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Entonces, sí, justo, como bien lo dijo Estefanía, las intracorpusculares o las corpusculares o las intrínsecas quiere decir que hay un problema en el glóbulo rojo. Y si hay un problema en el glóbulo rojo, pues no es como que haya forma de que nosotros, yo ahorita, de pronto adquiera un problema para mis glóbulos rojos. No, realmente si yo tengo un problema en mis glóbulos rojos es porque nací con este problema. Generalmente son, pues justo por eso son patologías congénitas, son anemias hemolíticas congénitas, porque el defecto está en el glóbulo rojo. Yo tengo un problema en mis glóbulos rojos desde que nací y por eso puedo tener una anemia hemolítica crónica. ¿Qué alteraciones puede haber en el glóbulo rojo? También hay una subclasificación. Podemos tener en el glóbulo rojo, en las corpusculares o intrínsecas, podemos tener ya sea afectada cualquiera de los componentes de este glóbulo rojo. ¿Cuáles son los componentes del glóbulo rojo? La membrana del eritrocito, las enzimas o el metabolismo del eritrocito, o la hemoglobina, que es componente también muy, muy importante del eritrocito. Entonces, cualquier alteración en estos componentes del eritrocito va a producir un eritrocito defectuoso que va a tener una vida media acortada porque tiene un defecto ya sea en la membrana o en sus enzimas o en la hemoglobina, ¿sale? Cualquier defecto en cada una de estas va a conllevar a una disminución en la vida media del eritrocito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la membrana, dijimos que la membrana del eritrocito, ¿qué características tiene esta membrana? Que es distinta al resto. ¿Maciel? Que tiene maleabilidad, es decir, que tiene mucha flexibilidad para pasar a través de los capilares. Exacto, exacto. Y eso nos ayuda, ¿por qué? Porque tiene que pasar por capilares, o sea, tiene que pasar por todos lados, una para oxigenar y otra, pues para reciclarse y para todo lo que tiene que hacer, tiene que pasar por absolutamente todo el organismo, por absolutamente todos los tamaños de vasos que tenemos en el organismo. Entonces, para eso es importante esta maleabilidad de la membrana. Dijimos, de hecho, que por eso también esta célula no tiene núcleo, porque si tiene núcleo, ¿qué pasa? Por lógica. ¿Samsara? Se va a romper. Sí, no va a poder deformarse. La membrana, el eritrocito tiene que tener esta capacidad de deformarse para pasar por donde tenga que pasar. Y con un núcleo adentro, pues no va a poder aplastarse como debería, ¿no? O moldearse o modificarse como debería para pasar. Asimismo, la membrana. La membrana tiene que poder deformarse lo suficiente, hacerse rollito y taquito para pasar por donde tenga que pasar. Y si la membrana tiene alguna alteración, entonces a lo mejor no va a tener esta capacidad de como elasticidad o maleabilidad. Entonces no va a poder deformarse, porque si se deforma, no es lo mismo que ustedes tengan, yo tengo una servilleta, que esto lo puedo hacer como bolita, y la servilleta no se rompió. O sea, yo la vuelvo a estirar y no está rota, ¿no? O sea, no está rota y se vuelve a hacer, ¿no? A que yo intente algo de vidrio, hacerlo bolita, jamás en la vida, una, no voy a poder, y dos, si lo intento, lo que voy a hacer es, pues, romper el vidrio, ¿no? O sea, romper el recipiente. Eso pasa con el eritrocito. Si tiene un problema en la membrana, al intentar pasar por estos vasos, se va a romper porque no va a poder moldearse. Y al romperse, pues eso es la hemólisis como tal. Las deficiencias enzimáticas.
Las vamos a ver también ahorita, cada una la vamos a desglosar, pero en las deficiencias enzimáticas, la más frecuente es ¿cuál? ¿Cuál les suena? Que está incluso en el tamiz neonatal. María Fernanda. La deficiencia de glucosa 6-fosfato tiene que ver con la vía de Ende-Meyerhof, que es algo de la glucólisis y que el eritrocito necesita energía, y si hay deficiencia de esta, pues provoca una anemia hemolítica. Produce glucosa, sí, y el eritrocito sí necesita energía, pero justo, bueno, igual ahorita lo vamos a ver, pero es con la vía también pentosa fosfato. Produce NADPH, que es algo muy importante porque nos ayuda con el estrés oxidativo. Impide, justo porque los radicales libres, ustedes saben que es tóxico, pues en general. Entonces, impide que haya este estrés oxidativo, nos protege del estrés oxidativo. Si no tenemos la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces no se produce el NADPH que nos protege y ante momentos de estrés hemoliza. Las hemoglobinopatías también. Las hemoglobinas, la hemoglobina que tenemos, la hemoglobina del adulto que todos tenemos en condiciones normales es un tipo, que va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es la hemoglobina A1, que tenemos en la gran mayoría o sea, todos nosotros tenemos en un 97% de nuestra hemoglobina, es una hemoglobina A1, ¿sale? En condiciones normales. Si hay alguna de las cadenas que yo les mencioné que el normal tiene 2 alfa y 2 beta, si una de estas cadenas se modifica o está ausente o está sustituida por otra, entonces hay alteración en la hemoglobina y también puede ser responsable de una hemólisis. Entonces, estas tres, si ustedes se fijan, son intrínsecas, generalmente van a ser congénitas. ¿Por qué? Porque si está el defecto en el eritrocito, nacemos con el eritrocito defectuoso, ¿sale? Eso no lo vamos a curar porque el eritrocito está defectuoso, va a estar defectuoso toda nuestra vida. Y si es así, pues van a ser anemias hemolíticas crónicas, porque nacemos con él y esto no se va a quitar, lo vamos a tratar, pero no se va a quitar el defecto en el eritrocito. Y las congénitas o intrínsecas o intracorpusculares van a ser entonces, pueden ser que esté afectada la membrana, el metabolismo o la hemoglobina, que son los 3 componentes principales del eritrocito. Ahora, vamos con las extracorpusculares o extrínsecas. ¿Por qué se dice que son adquiridas casi siempre? Porque las extracorpusculares quiere decir que el problema no está en el eritrocito. O sea, mi eritrocito está sano. Yo nací con el eritrocito, con una buena membrana, con un buen metabolismo y con una buena hemoglobina. Yo no tengo problemas en mi eritrocito, pero hay factores que se agregaron, que hicieron que no por culpa de mi eritrocito, sino que por culpa de otros factores externos, llegaron y empezaron a destruir mis eritrocitos. Y dentro de las causas que puede haber para la destrucción del eritrocito cuando el eritrocito no tiene un defecto, son las anemias, por ejemplo, las anemias hemolíticas autoinmunes, que son generalmente pues causadas por una disregulación inmune, por anticuerpos, que van a hacer que ese eritrocito se destruya. Pero el eritrocito, repito, no tiene el problema, sino que estos anticuerpos van a atacar y destruir el eritrocito. Esa es una. Y la otra son las no inmunes. En las no inmunes entran las mecánicas, por ejemplo, el hiperesplenismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en unas condiciones normales, habituales, en la cotidianidad, nosotros en este momento probablemente se estén destruyendo eritrocitos porque nuestros eritrocitos tienen una vida media. Y esa vida media, ¿qué creen que pasa después de los 120 días? Que se quedan ahí como fantasmas. ¿Fátima? No, van al vaso y ahí en el vaso es donde son destruidos. Exacto. O sea, el eritrocito viejito dice, llegó mi momento, me voy al vaso para que me destruyan y me reciclen, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando hay un hiperesplenismo? Entonces puede haber una hemólisis incrementada secundaria a el aumento en la actividad de este vasito.
Hiperesplenismo, procesos infecciosos. Hay infecciones específicas o agentes específicos infecciosos que pueden causar una anemia hemolítica secundaria. Agentes físicos como las válvulas mecánicas, les digo, agentes físicos son mecánicos, o sea, quiere decir que el eritrocito está bien, pero hay un sitio por el que yo no puedo pasar porque por alguna razón hace que de manera física, aunque mi eritrocito no tenga nada, de manera física hay una destrucción, como las válvulas cardíacas. Ahora, bueno, esto es, y no confundan intra o extracorpuscular con intra o extravascular. Como su nombre lo dice, el sitio de la hemólisis nos hace clasificarlas en intra y extravascular. Intravascular, recuerden, si ustedes se fijan, vean, es intravascular con V, de vaso. Ay. Es intravascular, o sea, que ocurren dentro del vaso sanguíneo. Y extravascular, que ocurren fuera del vaso sanguíneo. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, me parece, como la diferencia principal. Y si ustedes entienden el mecanismo y la diferencia entre una y otra, van a entender el por qué en una sí hay hemoglobinuria y en la otra no, por ejemplo. En la extravascular puede ocurrir entonces dentro del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo. Fuera del vaso sanguíneo, si ocurre dentro del vaso, pues literal la hemoglobina se rompe y ahí libera su contenido. Digo la hemoglobina, el eritrocito. Y la extravascular, ¿dónde ocurre? Fuera del vaso sanguíneo, Erasto. En el vaso y en el hígado. Exacto, en el vaso y en el hígado. Va a ocurrir o sea, va a ser mediada por el sistema retículo endotelial. Y bueno, ahorita la vamos a explicar. Y la duración, agudas y crónicas, que pues justo las crónicas generalmente van a ser congénitas y generalmente, si ustedes se fijan, las congénitas van a tener una alteración, o sea, el eritrocito va a estar alterado y su vida media pues va a disminuir, pero generalmente estas van a ser destruidas cuando intenten, o sea, a lo mejor pueden pasar por todos lados, pero ya cuando llegan al vaso, ya no pueden reciclarse, o sea, ya no pueden, sí pueden reciclarse, pues, pero destruidos, ya no pueden pasar del vaso, o sea, en el vaso llegan y se van a destruir porque no van a poder, pues sí, moldearse. Entonces el vaso los va a destruir. Entonces generalmente las crónicas, que van a ser las congénitas, van a tener un defecto en el eritrocito y van a ser extravasculares, o sea, la destrucción en las crónicas casi siempre es a nivel de vaso o de hígado. Y las agudas, como hay una destrucción porque hay anticuerpos que se pegan al eritrocito, entonces la destrucción generalmente es en el vaso sanguíneo, es intravascular. Y van a ser, pues justo, en general las anemias hemolíticas intravasculares suelen ser más intensas que las extravasculares. Entonces, dentro de las intracorpusculares, repito, la causa está en el eritrocito. Generalmente son congénitas, van a ser hereditarias y puede ser un defecto ya sea en la membrana del eritrocito, en el metabolismo por defectos enzimáticos o alteraciones en la hemoglobina. Dentro de las alteraciones en la membrana tenemos principalmente la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis hereditaria. Las anemias por alteraciones del metabolismo puede ser en la vía de Ender-Meyerhof o de pentosa fosfato. De aquí la más común, y es la que quiero la que vamos a ver aquí porque es la que quiero que sepan, es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y de las anemias por alteraciones en la hemoglobina, aquí entran tanto las talasemias como las hemoglobinopatías, una alteración
en las cadenas de hemoglobina. Pues se producen cadenas anómalas o se produce hemoglobina anómala y causa la destrucción de los eritrocitos, como la hemoglobina S. ¿Alguien sabe qué causa la hemoglobina S si tenemos presente hemoglobina S en lugar de nuestra hemoglobina? ¿Cuál les dije que era la mayor porcentaje de hemoglobina que tenemos nosotros? La del adulto. El tipo de hemoglobina que tenemos, el 97%. ¿Dijo alfa? No, beta. Ay, no. O sea, está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Hemoglobina A1, que no se les olvide. A1 es la que tenemos en mayor porcentaje. El tipo de hemoglobina que tenemos, Samsara. ¿Preguntó la tipo S? Ajá, el tipo, o sea, si en lugar de A1 yo tuviera mucha hemoglobina S, No sé si tenga que ver con las anemias falciformes. es la anemia de células falciformes. La hemoglobina S va a estar presente. Si yo tengo, en lugar de hemoglobina A, tengo mucha hemoglobina S, que no debería tener la hemoglobina S porque no es normal, si yo tuviera presente hemoglobina S, entonces yo tendría anemia de células falciformes, que vamos a ver también ahorita. En las extracorpusculares, como dijimos, va a ser una causa ajena al eritrocito. El eritrocito está adecuado y puede haber inmunes, mecánicas, infecciosas, tóxicas y agentes físicos como las quemaduras graves pueden causar hemólisis. En las autoinmunes, ya les dije que puede ser por anticuerpos fríos o calientes. Las isoinmunes entran aquí, como la enfermedad hemolítica del recién nacido. Por medicamentos también. Las mecánicas como, hay algo que se llama un síndrome hemolítico urémico, que es el SHU, que vamos a ver más adelante porque los voy a confundir. Infecciones como la malaria. La malaria puede causar una anemia hemolítica adquirida. Bueno, aquí, ok, en los mecanismos. Estos mecanismos, yo les pedí en la tareita que sí lo pedí, ¿no? Creo en la tarea, que se explicaran el mecanismo intravascular y el extravascular. En condiciones normales, o sea, en condiciones habituales, mis eritrocitos, como ya les comenté, mis eritrocitos viejitos, que ya tienen 120 días, van a ir al vaso. En el vaso existe, pues, forma parte del sistema reticulo endotelial. Entonces, quiere decir que ahí va a haber macrófagos, ¿no? En el vaso va a haber macrófagos. En el hígado también, pero más, o sea, principalmente la hemólisis se va a dar en el vaso, pero como en el hígado también hay macrófagos, también puede haber esta destrucción hepática, ¿no? Bueno, este sistema también, pues, está en la médula ósea, o sea, puede haber a estos niveles. En condiciones normales, entonces, va al vaso, en el vaso hay macrófagos, y entonces estos macrófagos van a fagocitar el eritrocito viejito, y este eritrocito viejito, ¿qué es lo que va a hacer el macrófago? Lo va a como desglosar, por así decirlo. Entonces, en este desglose, pues los componentes del eritrocito va a liberar aminoácidos, que pues la globina o en el desglose va a liberar aminoácidos que van a, casi todo se va a reciclar. Entonces, va a haber aminoácidos que se van a ir a la reserva de aminoácidos. En cuanto a la hemoglobina, lo va a desglosar en globina, que va a como que desglosarse más en aminoácidos. Y la otra parte de la hemoglobina va a ser el grupo M. Este grupo M va a subdesglosarse en bilirrubina. La bilirrubina se va a ir al hígado, se va a conjugar en bilirrubina conjugada, no conjugada, y por eso vamos a tener el incremento o, bueno, la presencia del urobilinógeno, que puede irse
a la sangre y depurarse por el riñón, entonces lo vamos a tener presente en la orina, o se puede ir a las heces y eliminarse por las heces, por eso vamos a tener presente este urobilinógeno. ¿Qué pasa con el hierro? Porque también tenemos hierro en el eritrocito. El hierro, habíamos dicho, o sea, también está presente en la hemoglobina. El hierro, habíamos dicho que se recicla. ¿Qué es lo que hace? Se libera el hierro se va a unir a la transferrina y una vez que se une a la transferrina, se va a regresar a la médula ósea para volver a iniciar la eritropoyesis. Acuérdense que el hierro nunca puede ir solo porque el hierro es tóxico si va solo, entonces por eso está la transferrina. La transferrina va a buscar ese hierro, se va a unir y lo va a transportar a donde tiene que ir, que es a la médula ósea para que vuelva a producir eritrocitos. Esto es en condiciones normales, o sea, en nuestra cotidianidad. Pero si nosotros tenemos alguna alteración en el eritrocito, entonces no va a esperar los 120 días para destruirse. Se va a destruir muchísimo antes. Entonces, todo este proceso se realiza mucho más frecuente en los pacientes con anemias hemolíticas congénitas, pacientes que tienen una alteración en el eritrocito. Este proceso se va a repetir muchísimas más veces que lo que pasa en nuestra cotidianidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esto tan repetitivo podemos tener justo una esplenomegalia. Es por eso que la esplenomegalia va a ser muchísimo más frecuente o prácticamente exclusivo de las anemias hemolíticas crónicas. Si yo hoy me da una anemia hemolítica autoinmune y yo ahorita hemolizo, puedo hemolizar muy grave, o sea, a lo mejor hoy puedo tener 14 de hemoglobina y bajar a 5 de hemoglobina. ¿Y ustedes cómo creen que estaría mi vaso? Si yo ahorita hemolizo tantísimo, o sea, voy a hemolizar mucho, voy a hemolizar bastantísimo, lo suficiente. O sea, bajé de 14 a 5. ¿Cómo está mi vaso? Si ustedes me exploraran ahorita, ¿cómo estaría mi vaso? ¿Fátima? Yo creo que estaría normal porque es un periodo un poco corto como para que sea una esplenomegalia. Claro. ¿Y por qué más? ¿Fátima? No, perdón, la levanté sin querer. Ok, sí, porque es un periodo corto. O sea, porque a pesar de que hemolicé muchísimo, pues no es como que lleve años hemolizando y no es como que ahorita me vaya a incrementar el vaso, ¿no? Me vaya a aumentar ahorita y ya me vayan a encontrar ustedes con esplenomegalia. Pero ¿por qué más? Miranda. No sé si es porque el tejido esplénico también se va cicatrizando y necrosando. O sea, por la... No sé, tengo duda, por eso lo pregunto. Ok. No, no va por ahí. En la clasificación, ¿dónde entraban las anemias hemolíticas autoinmunes? ¿Recuerdan? Para empezar, una anemia hemolítica autoinmune es intra o extracorpuscular. Corpuscular. ¿Intra o extra? ¿Fátima? Extra. Es extracorpuscular. Extracorpuscular. ¿Y dónde dijimos que ocurren generalmente las extracorpusculares? Generalmente. No es una ley, pero generalmente sí así pasa. ¿En vaso y en hígado? Las extracorpusculares. Intravascular. Es intravascular. Entonces, si es intravascular, ¿qué quiere decir? Que ocurre dentro del vaso sanguíneo, no del vaso espleno, no del vaso con B labial, es del vaso sanguíneo. Y si ocurre dentro del vaso sanguíneo, pues no tendría por qué darme una esplenomegalia, porque no ocurre allá la hemólisis. ¿Me explico? Sí, doc. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Esto, permítanme 2 segundos.
Ok, ya, perdón. Entonces, ok, eso es en las extravasculares. Extravasculares van a ocurrir principalmente en el vaso, pero pueden ocurrir en vaso, hígado y médula ósea, ¿va? Por macrófagos. Acuérdense que el macrófago va a ayudar a destruir ¿cómo decirlo? O sea, desmenuza el componente del eritrocito y la hemoglobina. La hemoglobina la va como, pues sí, desglosando. Esto es importante porque acuérdense que aquí entonces podemos tener esplenomegalia, podemos tener hepatomegalia, más frecuente esplenomegalia, y podemos tener el urobilinógeno presente en pipí y en heces. En la intravascular, ¿qué es lo que pasa? Que literalmente el eritrocito se va a destruir en el vaso sanguíneo. O sea, al destruirse en el vaso sanguíneo, no va a haber como esta descomposición poco a poco de la hemoglobina y de los componentes, y entonces el hierro se recicla y entonces esto, no. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que se destruye el eritrocito en la sangre, en el vaso sanguíneo, y queda libre la hemoglobina, o sea, libera la hemoglobina, y esta hemoglobina que queda, pues sí, libre, es por eso que podemos tener la hemoglobinuria. Dependiendo de como que cuánto esté libre y hacia dónde se vaya y por dónde se elimine, podemos tener la hemoglobinuria o hemosideruria o etcétera. Algo aquí también importante es que la hepsidina, la hepsidina. Bueno, ¿alguien me quiere explicar qué es lo que ustedes entendieron de este intravascular cuando hicieron su tarea? Adair. Sí, doctora, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ok. Pues, a ver. Bueno. Sí. Pues técnicamente, bueno, yo por lo que investigué, lo mucho poco investigué, técnicamente bueno, lo que me salió fue que son aquellas que es básicamente la destrucción de los eritrocitos, que se podría explicar de cierta manera es cuando ocurre dentro de los vasos sanguíneos, por así decirlo. De Cosemedi tenemos diferentes, se puede decir, mecanismos, como el primero de activación, el segundo porque técnicamente, por lo que vi, existen varios mecanismos que causan una destrucción de eso, como una activación del complemento, como un termomecánico, o como toxinas o agentes infecciosos, o una alteraciones intrínsecas del eritrocito, perdón. Ok. Muchas gracias, Adair. Ajá. Bueno, yo creo que ahí la que más como que estaría de acuerdo a todo esto, pues sería la de alteraciones intrínsecas del eritrocito, que es cuando son los defectos enzimáticos o de membrana que lo hacen más susceptible a lisis dentro de los vasos. ¿Intrínseca del eritrocito? Ajá. Bueno, alteraciones intrínsecas del eritrocito. ¿Dónde dijimos que ocurren? ¿Las intrínsecas cuáles son? ¿Las intrínsecas del eritrocito cuáles eran? Son... ¿Congénitas o adquiridas? Si el eritrocito es el que tiene el problema, entonces, ¿tú crees que sea? ¿Perdón? Pues si dijimos que es, pues serían, bueno, si son en el eritrocito, si se supone que es el fallo, pues serían intrínsecas. ¿Sí, no? Sí, si el eritrocito está dañado, son intrínsecas. Y las intrínsecas dijimos que eran congénitas o adquiridas.
¿Las el intrínsecas? eritrocito. Ajá, que es donde tiene el error el eritrocito. Congénitas. Congénitas. ¿Y dónde dijimos que se destruían las congénitas? Ese no recuerdo, doctora. Ok, sí, yo creo que sí recuerdas, porque dijimos, ¿cuál es la tríada de la hemólisis crónica? Sería en el, a ver, déjame pensar, el vaso, bueno, vaso e hígado. Ajá. ¿Recuerdas la tríada de la hemólisis crónica? Por eso les digo que puede estar confuso, pero ustedes pónganme atención. Puede estar confuso porque son, sí, entiendo que es como intracorpuscular, extracorpuscular, intravascular, extravascular. Pero si ustedes, o sea, se fijan, todo va teniendo un poquito de sentido y todo se va uniendo. Entonces, ¿cuál es la tríada de la anemia hemolítica crónica? Ya lo habíamos dicho y vino en el examen. Sería. Pues serían, ¿cómo se llama? Ah, es la que el paciente como que tiene tres cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ajá. Bueno, el paciente deseo de ingerir así sustancias no nutritivas, la No, colinoquía, ¿no? No, eso es la pica. Estamos hablando, tú estás hablando de la deficiencia de hierro. Ok. Entonces sería una esplenomegalia, anemias hemolíticas. Esplenomegalia. Entonces, si te fijas, anemia hemolítica crónica Sí. va a tener anemia, ictericia, esplenomegalia. Esa es la tríada de la anemia hemolítica crónica. Ok, esplenomegalia. Esplenomegalia. ¿Por qué crees que tiene anemia? Tiene esplenomegalia. Entonces, ¿dónde crees que tenga la hemólisis? ¿En el vaso? Sí. No escuché el teclado casi, ¿eh? No, que sí, es que me mandaron un mensaje. Ok. Bueno, sí. Entonces, las crónicas o congénitas van a ser intrínsecas o intracorpusculares porque el defecto está en el eritrocito. Y generalmente van a ser extravasculares porque no van a ocurrir en el vaso sanguíneo, sino en el vaso e hígado, ¿sí? Por los macrófagos. Pueden a lo mejor aprendérselo como intra es extra es intra. ¿Qué quiere decir? Intracorpuscular o intrínseca es generalmente extravascular. Y las extracorpusculares o extrínsecas van a ser intravasculares generalmente. Samsara, perdón. No, es que creo que había preguntado sobre el mecanismo intravascular. No sé si todavía lo quiera. Ajá, por favor. Bueno, por lo que yo entendí, es que se van a destruir los eritrocitos dentro del vaso. Y cuando se destruyen, pues sabemos que el eritrocito en su interior trae la hemoglobina. Como se destruye, la hemoglobina va a quedar en torrente sanguíneo. Esta hemoglobina va a saturar la aptoglobina y se va a producir una hemoglobinemia, que esto obviamente se va a ir, pues, como está en torrente sanguíneo, se va a ir al riñón. Y como estos están, pues, es una proteína muy grande, el riñón no lo va a poder filtrar. Pero si llega a pasar, lo que va a ocasionar es que en la orina va a haber hemoglobina creando una hemoglobinuria. Hemoglobinuria, exacto. Entonces, ahora entienden por qué en las crónicas, en las congénitas, en la talasemia, en las anemias de células falciformes, en la esferocitosis hereditaria, no vamos a encontrar hemoglobinuria. No tenemos por qué encontrar hemoglobinuria. ¿Por qué no? Porque su hemólisis es extravascular y los macrófagos nos van a desglosar esa hemoglobina. Esa hemoglobina no está intacta, está desglosada y procesada por los macrófagos y los componentes pues ya se van para cada uno de los sitios, ¿no? En la intravascular, que son las hemolíticas, por ejemplo, estas anemias hemolíticas, las hemolíticas autoinmunes, pues, estas anemias hemolíticas autoinmunes
se destruyen en los vasos sanguíneos. Ahí no hay macrófagos que procesen esta hemoglobina. La hemoglobina va a quedar libre, va a quedar intacta sin procesar. Y esta hemoglobina libre, pues en parte el hígado va a empezar a liberar aptoglobina, porque en general la hemoglobina no debería andar libre por el mundo. Y el riñón no lo va a poder filtrar de manera adecuada. Entonces, justo vamos a tener presencia de hemoglobinuria, porque va a salir la hemoglobina por algún sitio, ¿no? Entonces vamos a tener aquí hemoglobinuria. Por eso pedimos examen general de orina como parte del abordaje de estudio en las anemias hemolíticas, para saber si esta anemia hemolítica está causándose dentro del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo, ¿sale? La aptoglobina, ¿cuál es la función de la aptoglobina? O sea, ¿qué es lo que hace la aptoglobina? Porque esto es importante porque también podemos nosotros medirla en los laboratorios. ¿Carla? Bueno, por lo que yo investigué, cuando la hemoglobina va a ser liberada a circulación, se va a necesitar la aptoglobina para captarla, y esto va a ayudar a que, pues, vaya, o sea, que fluya, pues. Sí, para que no ande libre, pues. Para que no ande libre. ¿Y Erasto? Muchas gracias, Carla. Ya te voy a decir Carla, ¿eh? Ya te estoy diciendo Carla. Sí, doctora. ¿Erasto? Como ya lo dijo usted, la aptoglobina se va a liberar del hígado y por lo tanto del eritrocito vamos a tener el dímero de hemoglobina. Entonces estos dos se van a unir. Regularmente no se mide esto en laboratorio, pero cuando hay niveles altos de aptoglobina es cuando no se está sintetizando o no se está juntando. No se está uniendo a la hemoglobina, ¿no? Sí. Exacto. Y en las anemias hemolíticas, ¿cómo en las anemias hemolíticas intravasculares, cómo creen que está esta aptoglobina si la medimos en sangre? ¿Maciel? Estaría disminuida, Doc. Perfecto, ¿por Porque, qué? bueno, lo entiendo así como que prácticamente la aptoglobina pues siempre se tiene que estar uniendo a la hemoglobina. Entonces, como la hemoglobina está pues libre, va a estar juntando más y más aptoglobina. Entonces, pues prácticamente va a estar disminuida por eso. Exacto, porque va a estar extremadamente ocupada, porque imagínense que hubo una anemia hemolítica y entonces en condiciones normales o habituales no hay tanta hemoglobina libre en la sangre. Y de pronto llega una anemia hemolítica, se destruyen eritrocitos y se libera muchísima hemoglobina. Entonces la aptoglobina va a andar en friega tratando de unirse a todas las moléculas de hemoglobina que pueda. Entonces se va a agotar porque va a estar ocupada uniéndose a la hemoglobina. Entonces, en las anemias hemolíticas autoinmunes o, pues sí, en las intravasculares como las autoinmunes, la aptoglobina va a estar disminuida. Entonces, ok, aquí ya íbamos a empezar con la subclasificación y yo ya sé que se me acabó la hora, pero para mí fue de gran utilidad estos mecanismos porque ya lo demás creo que va a ser un poquito más pan comido si es que me repasan, por favor, porque yo sé que los que me pusieron atención van a tener un entendimiento lo suficientemente bueno de acá, de lo básico, de la clasificación, y lo demás va a ser muy fácil. Pero igual y no es suficiente y necesito que lo repasen y que lo entiendan para que lo demás sea mucho más fluido. Porque ahora ya vamos a saber, por ejemplo, si las anemias, una anemia hemolítica congénita, por ejemplo, una esferocitosis hereditaria. A lo mejor ustedes no saben nada de la esferocitosis hereditaria, pueden no saber nada de la esferocitosis, pero ustedes ya van a saber que a lo mejor con la clasificación pueden saber qué sintomatología esperar. O si ustedes ven un caso clínico, entonces van a decir, ok, tiene hemoglobinuria. Entonces, muy probablemente se trate de una anemia hemolítica que, ¿de qué tipo? Si tiene hemoglobinuria. ¿Intravascular? Intravascular, ajá. Y dentro de las intravasculares, ¿cuáles son las posibilidades, por ejemplo? Se van cerrando las posibilidades diagnósticas y entonces ustedes ya se van orientando. Entonces, si tiene hemoglobinuria, pues muy probablemente se trata de una anemia hemolítica intravascular. Y entonces yo sospecharía de ciertas anemias hemolíticas como... Sería inmune o no inmune, sería adquirida, Exacto, ¿no? adquirida, ajá.
O si en un cuadro, me ponen un cuadro clínico de un paciente de 5 años de edad que llega, porque lo notan muy pálido sus papás, muy amarillito, y a la exploración física ustedes ven una esplenomegalia, y en los antecedentes heredofamiliares interrogan y dicen que, pues, que la mamá también tiene un tipo de anemia, pero pues no le ha hecho caso. Ustedes ahí, por ejemplo, ¿qué sospecharían? ¿Qué tipo de anemia? ¿Congénita o adquirida? Ok, crónica, congénita. Ajá. ¿Y sería intravascular o extravascular? Extravascular. Extravascular. Muy bien, perfecto. Entonces, ya estamos más o menos entrando. Y ahí, ¿cómo esperaríamos, por ejemplo, encontrar, si pedimos un examen general de orina, esperaríamos encontrar algo? No. O sea, no hemoglobinuria, pero sí podemos encontrar algo, ¿no? Podríamos encontrar urobilinógeno, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Muy bien. Entonces, a grosso modo, quedó más o menos. ¿Sí? Tenemos una buena introducción para que lo demás fluya. Lo demás de verdad va a fluir. Repasen esta clasificación, que es como lo más importante, y ya lo demás es literalmente aprenderse como lo más frecuente, de que esta enzima es la más frecuente, de que esta proteína es la que falta más frecuentemente, y es básicamente eso. Pero esta introducción era la que yo quería que tuvieran como muy clara para entonces ya que todo fluya, ¿sale? Todo va a fluir, lo demás ya es como aprenderse como cositas puntuales, ¿sale? Muchas gracias por la hora de hoy, y yo sé que les quedé mal ayer, perdónenme, se me complicó un poquito la cosa, pero ya teniendo esto, ya estoy más en paz porque todo va a ser más fácil, porque yo sé que es confuso, porque hasta para nosotros cuando estamos pues en la subespecialidad, pues de pronto es un coco tener como que no confundirte con intracorpuscular y intravascular y así, ¿no? Entonces acuérdense ustedes, ahorita yo ya, pues ya no es tan difícil porque le vas encontrando lógica a todo, y eso es lo que yo quiero, que ustedes encuentren la lógica y entonces van atando todo, se va uniendo, y ahorita ya saben por qué esta tríada es de anemia hemolítica crónica y no de aguda. Por eso la esplenomegalia no es tan frecuente, o no tenemos por qué encontrarla en una anemia hemolítica aguda. Y así ya vamos uniendo cosas de aquí con cosas de la primera clase que vimos, ¿sale? Entonces, muchas gracias por darse el tiempo para esta hora y por leer. Tuve respuestas que me hicieron muy feliz. Entonces, muchas gracias. Que tengan una buena tarde y no les quito más tiempo. Nos Hasta luego, vemos. doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Bye.